¿Qué podemos aprender de los últimos earnings que hemos tenido durante las últimas semanas de cara a estas empresas que nos están advirtiendo de diferentes cosas para los próximos trimestres, sobre todo de cara a la economía y en los sectores del consumidor? Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy, como decía, vamos a hablar sobre qué podemos aprender sobre estos earnings que estamos teniendo durante las últimas semanas y que parece que algunos nos están arrastrando a caer con el mercado mucho más de lo que podríamos llegar a estimar, mientras que otros, como en el día de ayer tuvimos a Dollar General, Dollar Tree, incluso Costco en parte, podríamos ver cómo nos traen noticias positivas y podemos ver cómo el mercado hace completamente lo contrario y rebota bastante hacia el verde. Entonces, ¿qué está ocurriendo y qué podemos sacar en claro de todo esto, sobre todo a nivel económico y a nivel bursátil después? Pues si hay algo que tenemos en común de todas estas empresas reportando los earnings y que podemos ver incluso desde la última earnings season, que podríamos dar incluso ya por terminada porque las empresas ahora mismo no tienen ya tanto peso como lo tenían hace prácticamente un mes, podemos ver que lo que nos está marcando sobre todo es el guidance y no lo que ha ocurrido durante el trimestre anterior. ¿Por qué el guidance? Porque al fin y al cabo esta es la visión a futuro que estamos teniendo con esta empresa o este tipo de empresas en general del sector. Y estamos viendo que por lo general hay diferentes motivos que nos están marcando y estamos viendo en muchos casos cómo estos se están viendo reducidos. Sobre todo si estamos fijándonos en temas tecnológicos, en temas de consumidor cíclico sobre todo. Podemos ver cómo retail no lo está pasando nada bien. Empresas como Nike, Foot Locker también. Podemos ver pues cadenas de restauración, coches, e-commerce, todo esto no lo está pasando nada bien. Ahora bien, tenemos también parte del supermercado, parte de consumidor defensivo, como puede ser Walmart, Target, que también se despeñó bastante, o otras empresas como Procter & Gamble, etcétera, que por lo general ahí lo tenemos un poco más mixto, pero vamos al punto en concreto. ¿Qué está ocurriendo? Estamos viendo que por lo general la inflación está empezando a afectar de lleno ya al consumidor y este nos está indicando que vamos a parar de consumir tanto, vamos a parar de gastar tanto de cara a ciertos caprichos. Ya publicábamos un gráfico en Twitter hace algunas semanas sobre qué harían los ciudadanos estadounidenses si esta inflación sigue tan alta, en qué reducirían primero. Y podemos ver sobre todo, pues evidentemente, cómo esos caprichos, cómo esos gastos extras que no son necesarios para vivir, pues se irían reduciendo. Y esto evidentemente pues afecta a todas esas empresas de consumismo, si estamos hablando de restauración, si estamos hablando de e-commerce, si estamos hablando de productos tecnológicos, etcétera. Y por eso mismo el guidance de esas empresas se está viendo reducido. Pero si hay algo de lo que no van a dejar de consumir estas personas, que tienen sobre todo bajos recursos, va a ser de ir al supermercado, porque no van a parar evidentemente de comer, solo que se van a centrar más en ir a esos sitios, como decíamos antes, que tengan pues precios low cost o que tengan muchas ofertas y que al fin y al cabo no estén pasando tanto esa inflación al consumidor que tanto les está afectando en estos momentos. Pero si nos fijamos, ¿por qué el mercado en estos momentos ahora mismo ha empezado a rebotar? Pues básicamente ya lo habíamos dicho hace bastante tiempo, lo raro es que no hubiese rebotado antes. Nos estábamos esperando ya el rebote pues por lo menos 2 o 3 semanas atrás. Y es que, como ya hemos dicho en multitud de ocasiones, ninguna caída, al igual que ninguna subida, son en línea recta. Por lo tanto, ahora mismo sí, probablemente vayamos a tener algunos días, algunas sesiones en las que podamos seguir rebotando, en las que podamos ver todavía más verde en el mercado, pero el problema viene cuando nosotros no sabemos si las incertidumbres van a acabar desapareciendo en el corto plazo o vamos a seguir con ellas enquistadas y además vamos a ir viendo como poco a poco estas empresas que vayan reportando los earnings pues nos vayan trayendo evidentemente una reducción de su guidance o que el próximo trimestre como tal no vaya a ser tan bueno. Y esa es, yo creo, la principal preocupación que hay en estos momentos en el mercado, porque por parte de la inflación, por parte de los tipos de interés, por parte del conflicto bélico, etcétera, todo eso ya lo tenemos metido en el mercado, sabemos que está ahí, sabemos que está ocurriendo y nos está lastrando, pero el principal problema viene de cara a los earnings de la próxima earnings season. Y es que a partir del mes de julio aproximadamente, cuando empecemos de nuevo con los grandes bancos, después durante el mes de agosto también las tecnológicas, etcétera, podremos ir viendo cómo este trimestre, no haya sido el mejor de todos y podamos ver que a lo mejor haya podido ser la peor earnings season probablemente desde la crisis sanitaria del año 2020 y que no nos vengan unos números bastante favorables. Y lo más preocupante todavía, que el guidance sea aún peor.
ya que podamos ver cómo este consumo que estábamos mencionando anteriormente se ha visto bastante dañado y que vaya a ir a peor de cara a los próximos meses porque esta inflación no ha parado de bajar y sigue bastante enquistada. Y por último, algo también a tener bastante en cuenta y que afecta de lleno a la moral, digamos, de todas estas personas, de todos los consumidores en general, y es el dato del PIB. En el día de ayer se confirmó que hubo una caída durante el primer trimestre, que tuvimos de hecho una caída aún mayor de lo que estábamos esperando, de lo que habíamos estimado en un primer plano, y es que cayó el PIB de Estados Unidos un menos 1,5% con respecto a la estimación inicial que era del menos 1,3% y con respecto a lo que sí se pensaba antes de este reporte que iba a haber incluso un crecimiento del 1%. Por lo tanto, en estos momentos ya estamos en un trimestre bastante negativo porque hemos tenido de crecimiento del menos 1,5% y de hecho si durante el próximo trimestre, este que estamos actualmente, cuando lo reportemos en julio, que si volvemos a reportar que estamos de nuevo de crecimiento, entraremos en una recesión técnica de cara a la economía estadounidense. Y esto todavía va a lastrar más al consumidor americano porque lo que va a hacer es, estas noticias le van a llegar, van a aparecer en todos los titulares, Estados Unidos entra en recesión y lo que todas las personas van a hacer va a ser acumular ahorro, dejar de gastar aún más y se acrecentaría todavía más esta crisis de cara a las empresas, digamos, de perder pues ese margen que tenemos de consumismo en estos momentos y que todavía el guidance se pueda llegar a hundir más. Por lo tanto, y hablando de todos estos factores que hemos mencionado durante el vídeo, de consumidor, earnings con el guidance contando, la economía que tenemos en estos momentos y algunos otros pocos detalles, lo que marcaría como fecha clave ahora mismo en el calendario de cara a los próximos meses es el comienzo del mes de agosto. Si nosotros llegamos al mes de agosto con una inflación que todavía sigue sin estar controlada por el Banco Central, por la Fed, y vemos que esas subidas del 0,5% que ya nos estuvieron avisando durante los Fed Minutes durante esta semana siguen siendo insuficientes y estamos cada vez entrando más en un periodo de estanflación, y a esto además le sumamos que el crecimiento económico acaba de entrar en una recesión, le sumamos además que durante esa earnings season que se va a estar reportando en esos momentos vemos que no ha sido un buen trimestre por lo general y el guidance ofrecido tampoco es para echar cohetes, en el mes de agosto vamos a tener un mes nefasto. Sin embargo, si es todo lo contrario, vemos que la Fed está controlando ya esa subida de la inflación porque los tipos de interés están funcionando, aunque veamos que sí está afectando a la economía y que después los guidance y los trimestres reportados por estas empresas que nos dan no son tan malos como quizás podríamos llegar a estimar en estos momentos, entonces a partir de ahí podríamos volver a tener ese, entre comillas, bull market, pero por lo menos sí que recuperar un poco más de lo que podamos llegar a hacerlo durante estos meses hasta ese momento. Y es que ahora mismo no hay motivos por los que no podamos seguir cayendo. Vamos a ver si muy probablemente, si no es ahora mismo porque se frena, sino en la semana que viene o cuando fuera, un rebote que sí que nos recupere un poco, porque sería completamente normal, pero después de ese rebote quizás lleguemos a una resistencia bastante importante, como ya habíamos mencionado en algún análisis semanal, y que volvamos a caer nuevamente hasta los puntos a los que estamos actualmente o incluso inferiores. Pero como digo, en estos momentos marcaría el mes de agosto, principios del mes de agosto, como fecha clave en el mapa para este mundo de Wall Street y por cómo se puede ir desarrollando durante los próximos meses. Me parece que va a ser el punto de corte en el que los propios datos de la inflación con respecto a la base que tenemos del año pasado además son bastante bajos, por eso es crítico durante el mes de julio, agosto, incluso septiembre. Por lo tanto, vamos a marcar el mes de agosto en el mapa y veamos cómo se va desarrollando durante los próximos meses. No olvidéis chequear los links que os dejo aquí en la descripción, como mi Twitter, que es @accionespbolsa, mi página web, que es accionespbolsa.com, si queréis ver mis precios objetivos, ratings y algún artículo que escribo de vez en cuando, y mi PayPal si queréis colaborar con el canal de cara a alguna donación. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal activando la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.